Es muy impresionante. Porque es que estaba como de mal humor, estaba de mal humor, la verdad, estaba de mal humor. Pero ya comí, ya de nuevo estoy feliz. Sabe que la comida nunca falla. Eh, bueno, tengo otro video para reaccionar. Y es un video de Greenish. Se llama El iceberg del cartel de Medellín. Quiero que lo pillemos. A mí ese tema siempre me ha parecido demasiado interesante, weón. Soy de las personas que se vio 30 40 veces El patrón del mal. No, marica, o sea, ese tema me parece muy interesante. Al final es un tema que habla mucho también de la historia de lo que es Colombia, weón, y de lo que obviamente no se debería volver a repetir. Pero, weón, uno para qué dice mentiras, o sea, es un tema que a uno le genera cierto interés y a uno le genera mm, como, como que verlo, se puede ver del lado positivo o se puede ver del lado, no mentiras, toca verlo de ambos lados, ¿sí? Por un lado está una persona que, perro, hace hasta lo imposible por conseguir lo que quiere. Y por otro lado, pues obviamente está todo el daño que se causó, etcétera. Pero si uno lo ve, pues obviamente de un lado relativamente bueno, se puede conseguir lo que uno quiere, weón. Lo que uno quiera lo puede conseguir sin hacer daño a nadie. Obviamente es la idea no hacer daño a nadie y conseguir lo que uno quiere. Vamos a reaccionar a este video de Greenish, el iceberg del cartel de Medellín. Espero que les guste. Marica, si ustedes ven que a veces la transición como que se traba, no es que se trabe. Lo que pasa es que yo la cago presionando donde es. Ese es el problema. Aviso importante, el siguiente contenido audiovisual tiene como objetivo entretener e informar, no busca promover o justificar los comportamientos mencionados, se pide discreción al espectador. Lo que le digo, uno tiene que pensar un poquito, weón, porque obviamente hay mucha gente que, ay, que yo quiero ser así, que no sé qué. Perro, o sea, es un poder que conllevó a muchas cosas muy hijueputas, mucha gente muerta, mucho daño al país. Se pudo haber aportado más al país si se hubiera hecho. No, es que marica de por sí, o sea, es algo que está mal visto y está mal hecho y obviamente conllevó muchísimas muertes y muchísimos atentados, no está bien. Pero pues hay que verlo como el lado de gonorrea, uno puede conseguir lo que quiere y tener cuidado pues de no hacerle daño a nadie y ya. Así es como se tienen que ver las cosas. Uno hacer lo que sea por conseguir la meta, pero pues obviamente no hacerle daño a nadie. Ese es el aviso que hace. ¿Cómo es que se llama? A lo Se largo me de la olvidó. historia, han surgido organizaciones cuya única misión ha Greenish. sido sembrar el caos y el terror, motivadas por una sed insaciable de poder y control. Estas entidades han utilizado el miedo como su principal arma, dejando a su paso un rastro de destrucción, muerte y desesperación. Hoy nos enfocaremos en una de las organizaciones más poderosas y temidas de todos los tiempos, el Cartel de Medellín. Esta red criminal no solo marcó un antes Perro, y un es que es imposible no hacerlo, pero es que es muy lámpara, weón. O sea, todo lo que consiguió ese hijo de puta de Pablo Escobar es muy, muy lámpara, weón. Muy lámpara. La verdad es impresionante. después en la historia del narcotráfico, Uno ve sino los que videos también con se Orrea y uno dice, perro, usted se imagina, ese marica tenía el bug de la plata infinita. Ese marica tenía el dinero infinito, literal, infinito. No lo podía aprovechar y tampoco se lo podía disfrutar, obviamente, de la manera en que lo haría si hubiera hecho las cosas de manera, obviamente, legal. Que pues de por sí es imposible, weón. O sea, conseguir toda esa cantidad de dinero de manera legal es imposible. Pero. Pero yo creo que se lo disfrutó muy hijo de puta, weón. Imagínese usted decir quiero esto y tenga, y quiero esto y tenga, y quiero esto y tenga. Uy, yo creo que eso sí da felicidad. O sea, la gente que dice que la plata no da felicidad, la huevas, obviamente eso sí da ganó un felicidad. lugar oscuro en Es la una mentira memoria que no. colectiva por sus brutales acciones. En este Aparte que ese marica iceberg, tenía como exploraremos mucho los porte, misterios, mucho porte. curiosidades y algunos de los ataques más impactantes llevados a cabo por esta temible organización. Si te gusta este tipo de Es que contenido es y muy quieres rara la seguir persona que no descubriendo conozca a más Pablo historias Escobar como en el esta, no planeta. olvides Es muy, suscribirte. muy rara la Tu persona apoyo que es clave no lo para que conozca. podamos seguir creciendo en la plataforma. Sin más preámbulos, comencemos. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. Yo quiero ver si hay alguna forma, yo quiero ver si hay alguna forma de mirar cómo lo buscamos. Eso fue que como en los 80.
espere que se me olvidó. ¿En qué fecha? Fue en el 83, creo. Creo que Pablo Escobar murió en el 83. 93, ok, me pasé por 10 años. Pongámosle en el 80 y... En el 90. 1990 a hoy. Como para mirar. Ah, bueno, pille, el dinero en el tiempo tiene acá una forma de hacerlo. Ok, 100 pesos en 1990, hoy en día serían 2.132 pesos. ¿Y cuántos que están ofreciendo hoy por él? Comencemos. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. 2.700 millones de pesos estaban ofreciendo. Ish, qué gonorrea. No sé cómo hacer esa regla de 3. Si 100 pesos hoy en día son tanto, 2.700. Marica, es una cantidad de dinero absurda. Espera que me toca voltear el celular. Estoy casi seguro que me toca voltear el celular. 2.700. Acaban 700 millones, 2.700 por 2.132 igual dividido en 100. Estamos hablando de 57.000 millones de pesos a hoy día. Eso es lo que ofrecían, weón, por Pablo Escobar. 57.000 millones de pesos. Recompensa 2.700 millones de pesos. 57.000 millones de pesos. Durante la Puta, es una bonanza cantidad de marihuanera, plata muy loca, Colombia weón. experimentó un auge significativo en la producción y exportación de marihuana, especialmente en la región del Caribe, lo que convirtió al país en uno de los Marica, para principales completar con la gripa, proveedores yo de sufro esta de droga a sinusitis. nivel mundial. Para completar. Muchas familias y comunidades optaron por cultivar cannabis en lugar de productos tradicionales como el café, lo que generó importantes ingresos económicos. A medida que la demanda internacional de cocaína también crecía, especialmente en Estados Unidos, los campesinos comenzaron a cultivar coca como una alternativa más rentable, lo que llevó al surgimiento de varias organizaciones inspiradas en el mal, que pretendían controlar la producción y distribución de esta droga a través de laboratorios clandestinos. Todo este contexto daría origen a uno de los carteles más peligrosos de la historia, dejando una huella de sangre Ey, que aparte marcaría ahorita para siempre quedó en Colombia. libertad marica, creo que es Fabio Ochoa el que quedó en El libertad. cartel de Medellín se formó No en digo la que década de se me olvidan las 1970, cosas cuando un cuando... grupo pequeño de traficantes de drogas comenzaron a Creo que traer es Fabio base de Ochoa. cocaína de Ecuador y Perú, que luego procesaban en la ciudad. No. Como era un negocio redondo, donde lo que invertías lo multiplicabas por 10, esto impulsó la ambición de Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria, para consolidar su habilidad para organizar los negocios, uniéndose junto a otros narcotraficantes como los hermanos Ochoa en una red poderosa para la producción Sí, y Fabio Ochoa. distribución de cocaína. Escobar innovó en técnicas de tráfico, utilizando aviones para el transporte y recurría a la violencia y la corrupción para mantener el control, sobornando a funcionarios y eliminando a rivales. A medida que el cartel creció, se expandió internacionalmente, especialmente en Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en uno de los más influyentes y temidos en la historia del narcotráfico. Incluso se dice que para esa época, el cartel de Medellín controlaba el 80% del negocio de la De la droga en cocaína. Estados Sí, Unidos. 80%. Gonzalo Gaviria, alias El León, fue una figura clave dentro del cartel de Ey, pero Medellín. a mí me parece, o sea, aparte, pues obviamente Pablo Escobar fue la cabeza y todo, pero personajes importantes en ese entorno, perro, Gustavo Gaviria es fácilmente el top 2 por no decir uno. O sea, por no quitar a Pablo Escobar como el top uno, es el top 2 más importante de esa organización. Ese marica es el que llevaba toda la contabilidad, el que llevaba todo organizadamente, o sea, el que tenía las finanzas organizadas. Y no son finanzas pequeñas, weón, o sea, es una cantidad de plata Aunque su exagerada, nombre no alcanzó exagerada. la notoriedad pública como los otros miembros. Su vínculo con el cartel estaba marcado por su cercanía familiar con Escobar y su participación en las operaciones logísticas financieras de la organización.
Gonzalo se destacó por ser uno de los hombres de mayor confianza de Escobar Es y impresionante jugó un papel cómo fundamental en en la la gestión novela de los bienes y las rutas de tráfico de son tan drogas. parecidos. Se Esa novela está encargaba del muy bien manejo de hecha, las weón, muy bien finanzas y hecha. la coordinación de Me la vuelvo operaciones, a ver. lo que fortalecía la estructura del cartel de Medellín. Tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, en diciembre de 1989, Gaviria se convirtió en el segundo al mando del cartel, consolidando su posición dentro de la organización En cambio, criminal. la serie de Sin Narcos a mí embargo, no me falleció el parece 11 de buena. agosto de 1990, cuando la Policía Nacional de Colombia, como parte de la Operación Apocalipsis Fase 2, tuvo un Apocalipsis enfrentamiento con fase 2. Gaviria en una casa en el barrio Laureles de Medellín. Durante el cruce de disparos, Gaviria opuso resistencia y fue abatido. Los jóvenes en situación de extrema pobreza desempeñaron un papel crucial en la expansión y operación del cartel de Medellín. Claro, esa marica les daba plata por montones y les daba casa y todo Debido a para su que vulnerabilidad y trabajaran falta de con él. oportunidades, se convirtieron en el Es que, principal perro, dígame, objetivo. usted en una situación así, si me entiende, usted en una situación de pobreza extrema, vienen y le dicen, le vamos a dar casa y 100 millones de pesos. Usted trabaja para mí. Cualquiera, weón, De cualquiera se pone a reclutamiento por trabajar. parte de los Cualquiera. narcotraficantes, especialmente en las zonas más marginadas de Medellín y otras ciudades colombianas. Escobar y sus socios aprovecharon la pobreza y desesperación de estos jóvenes, reclutándolos como sicarios, mulas y colaboradores en distintos niveles de la organización. A cambio, les ofrecían dinero, estatus y protección, cosas que no encontraban en sus Claro. entornos empobrecidos. ¿Sí La pilla? falta de educación, oportunidades laborales y el abandono por parte del Estado crearon un escenario donde unirse al cartel parecía una de las pocas salidas viables para muchos. Algunos de estos jóvenes, incluso menores de edad, fueron entrenados y utilizados para cometer actos violentos como asesinatos, secuestros y atentados. Su disposición a asumir riesgos, junto con la promesa de una vida mejor, alimentaba su lealtad al cartel. El narcotráfico se aprovechaba de la desigualdad social para fortalecer su poder. Escobar se presentaba como una especie de salvador para las clases populares, construyendo viviendas, canchas de fútbol y otros proyectos comunitarios para Eso sí ganar el apoyo de hizo los más muchísimo pobres. eso. O sea, hizo muchísimo eso de construir barrios, darle vivienda a... O sea, ese marica sí... Yo creo que ese marica aportó más a... Ese marica aportó más a la sociedad de lo que lo hizo el gobierno o lo ha hecho el gobierno en cuanto a calidad de vida, creo yo. Con el tema de vivienda, mercados, etcétera, ese marica aportó muchísimo. Pero demasiado, demasiado. Esta fachada de benefactor le ayudaba a mantener su influencia en las comunidades marginadas, mientras continuaba reclutando jóvenes para su ejército de sicarios y empleados del cartel. Marica, Pinilla, me tocaba cuyo bostezar para nombre destaparme real los es John oídos. Jairo Arias, fue uno de esos jóvenes que se convirtieron en De la sicarios gripa por tengo su los oídos situación tapados. precaria. Este destacó en la década de 1980 y principios de 1990 como un ejecutor clave de los crímenes ordenados por Pablo Escobar y otros líderes del cartel. Su relación cercana con Escobar lo convirtió en un hombre de confianza, participando en diversas operaciones violentas que incluían asesinatos de figuras políticas, miembros de la fuerza pública y rivales del narcotráfico. La notoriedad de Pinina no Imagínate lo solo se malo que tuvo debió a que su haber sido ese hijo de implicación puta. en actos de violencia, O sino sea, también usted ve a esa su foto, estilo de vida ostentoso. usted ve esa foto y no... Dice, no, una persona normal. Ese puta tiene por ahí unos 3000 muertos encima. Y eso es poquito. Poquito. Imagine. Incluía Loco, lujos ¿no? y exhibiciones de poder. Pinina se estima que estuvo involucrado en decenas de víctimas durante su tiempo como asesino para el cartel de Medellín. Hasta el 14 de junio de 1990, cuando su empleada doméstica lo delató, creando un operativo de la Policía Nacional en su contra, causando su muerte. El ministro de Justicia se presentaría como una de las primeras víctimas de la extensa lista de asesinatos del cartel de Medellín. Perro, tumbar Rodrigo Lara Bonilla ministros, y su familia comenzaron candidatos a a recibir amenazas de presidentes, la organización presidentes. criminal. Ish. Estas amenazas fueron consecuencia de las contundentes acusaciones que Lara lanzó en contra de Escobar. Ante esta situación, el gobierno colombiano le ofreció un puesto diplomático como embajador en Checoslovaquia,
un cargo que aceptó y del cual tomaría posesión el 12 de mayo de 1984, pocos días antes de su muerte. La noche del 30 de abril de 1984 quedó marcada en la historia de Colombia. Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado a tiros por sicarios del cartel de Medellín. El ataque ocurrió cuando Lara viajaba en su automóvil, un Mercedes-Benz blanco, por la calle 127, al norte de Bogotá, donde vivía con su familia. Tras Chao el y chao. atentado, Nada que fue hacer. trasladado a otro vehículo y llevado a la clínica Sayo, donde fue declarado muerto poco después de su llegada. Qué gonorrea, perro. O Se sea, buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. ese marica de Gonzalo Rodríguez Gacha Los también, ese marica sí era más malo que extraditables se todos. refiere a un grupo de narcotraficantes colombianos que, durante la década de 1980, Esos de abajo eran se los hermanos opusieron Ochoa y firmemente a la Carlos Leder. extradición de sus colegas a Estados Unidos. Este de la derecha, este es Fabio Ochoa, ese marica ahorita quedó en libertad. Este grupo estaba compuesto principalmente por miembros del cartel de Medellín, que veían la extradición como una amenaza mortal para su libertad y sus negocios. En ese periodo, el narcotráfico se convirtió en un problema grave en Colombia. El gobierno colombiano, en colaboración con las autoridades estadounidenses, implementó políticas más agresivas para combatir el tráfico de drogas, incluida la firma de un tratado de extradición que permitía a Estados Unidos solicitar la entrega de narcotraficantes colombianos para ser juzgados en su territorio. Ante esta amenaza, el grupo de los extraditables, liderado por figuras como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, respondió con una intensa campaña de violencia y terror. En 1989, declararon una guerra al Estado colombiano, llevando Perro, a cabo ¿sabe qué me parece impresionante? Es que estoy ido con el tema. Ese tema me genera mucha intriga. ¿Sabe qué me parece muy hijueputa, weón? Que una persona que hizo como que tantas cosas malas, weón, y estaba siendo tan buscado en ese momento por todos, por el gobierno colombiano, por Estados Unidos. Y ese marica salía como si nada, weón. O sea, el nivel de poder que tenía era muy hijueputa. Muy. Marica salía como si nada, es decir, hablar, incluso pues cuando fue lo del Congreso, etcétera. Ese marica como si nada, perro, como si no, o sea, como si no hubiera hecho nada. estados terroristas. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pablo Escobar en el momento de, por un lado, estar mandando coca a los Estados Unidos como un loco? Mucha, mucha. Por otro lado, en guerra con otros carteles y con el gobierno. Y por otro lado, su vida normal. Uy, perro, una explosión de situaciones muy hijueputa. Asesinatos y ataques contra funcionarios del gobierno, miembros de la justicia y cualquier persona que consideraran un obstáculo para sus operaciones. Una de las manifestaciones más notorias de su oposición fue la creación de una lista de extraditadores, que incluían nombres de jueces, políticos y funcionarios de seguridad que apoyaban la extradición. Estos individuos se convirtieron en víctimas de amenazas, secuestros y asesinatos. La presión internacional y la creciente violencia obligaron al gobierno colombiano a tomar medidas más drásticas contra el narcotráfico. Con el tiempo, muchos de los extraditables fueron asesinados o arrestados, pero su legado dejó una profunda huella de sangre en la historia de Colombia. El bloque de búsqueda fue una unidad de élite, creada en 1989 con el objetivo de capturar a los líderes del narcotráfico, centrándose principalmente en Esa los foto es miembros. muy hijueputa, ¿no? Pero todo eso que está atrás en esas cabinas es puro efectivo. Y no pesos colombianos, esos son puros dólares. Puros dólares. Del cartel de Medellín. Es Esta demasiado fuerza billete, especial se demasiado. estableció como respuesta a la violencia y los atentados perpetrados por el cartel, así como a la presión interna y externa para desmantelar una organización criminal que tenía a Colombia en un caos. La relación entre el bloque de búsqueda y el cartel de Medellín fue extremadamente antagonista. Mientras que el cartel utilizaba la violencia y la corrupción para mantener su control, el bloque de búsqueda implementaba tácticas de inteligencia y operativos especiales para desarticular las operaciones del cartel, aunque varias veces fue acusado de abuso de poder, pero eso es un tema que tocaremos más adelante. A lo largo de su existencia, el bloque de búsqueda logró varios éxitos, incluyendo la captura y muerte de importantes miembros del cartel de Medellín,
como Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Escobar, y otros delincuentes como el Chopo y dos de los hermanos Prisco. Sin embargo, su mayor logro fue sin duda la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, durante un operativo conjunto entre la policía colombiana y la DEA. Hasta la actualidad, el bloque de búsqueda sigue funcionando, aunque su enfoque se ha limitado a casos de gran envergadura dentro del narcotráfico, manteniendo su compromiso de combatir la delincuencia organizada en el país. La ¿Cómo habrá toma sido el del Palacio. momento? ¿Cómo habrá sido el momento en el que, o sea, en el que a ese marica se le salieron las cosas de la mano, de las manos? O sea, me refiero. Quería hacer plata, como todo el mundo quería plata. Y empezó a hacer plata. ¿Cómo habrá sido en ese momento en el que se da cuenta que es la persona más buscada del planeta? Yo creo que Pablo Escobar fue la persona más buscada del planeta en algún momento. Cómo habrá sido ese sentimiento que él tuvo como de, uff, empecé, no sé, queriendo lo que sale en la serie, 1 millón de pesos, que pues en ese momento era bastante plata. Quería 1 millón de pesos, pues quería su platica, su casa, no sé, su vida bien, y luego pasar a estar fácilmente en el top 1 de la revista Forbes, o sea, el hombre más rico del mundo, en un punto. Bueno, raro, ¿no? Estar en ojo de todo el mundo, estar en boca de todo el mundo y ser de las personas más poderosas y fácilmente la persona más poderosa que había en Colombia. Marica, o sea, qué nivel, ¿no? Que yo, o sea, ¿será que él lo planeó en algún punto de su vida? ¿Será que en algún punto de su vida él dijo como, quiero ser la persona más poderosa y rica de Colombia? Y luego del mundo. Y Palacio de Justicia es un fue uno visaje, de ¿no? los Es un eventos visaje más pensar en eso. trágicos en la historia de Colombia. Ocurrió los días 6 y 7 de noviembre de 1985, ¿Eso cuando el qué fue lo del grupo Palacio de guerrillero Justicia? M-19 asaltó el Palacio de Justicia, con el objetivo de llevar a cabo un juicio simbólico contra el entonces presidente, Belisario Betancur, por supuestamente incumplir sus acuerdos de paz. Unos 35 guerrilleros del M-19 ingresaron al edificio, tomando como rehenes a magistrados, funcionarios y empleados. En total, más de 300 personas estaban en el palacio al momento del ataque. Según los criminales, querían forzar al gobierno a rendir cuentas por sus acciones. El ejército colombiano lanzó una operación de retoma para liberar a los rehenes y neutralizar a los guerrilleros, pero la situación se volvió caótica y violenta, con enfrentamientos armados dentro del edificio que se prolongaron por más de 28 horas. El caos fue devastador, más de 100 personas murieron, Ahí fue donde entre ellas 11 creo que ahí magistrados fue de la donde se Corte Suprema de destruyeron muchas Justicia, pruebas y al contra Pablo menos 11 Escobar. personas desaparecieron. Según John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, uno de los sicarios de Pablo Escobar, el cartel de Medellín financió y apoyó la operación con el objetivo de destruir archivos judiciales ¿Sí pilla? relacionados con la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Sin embargo, algunos exmiembros del grupo guerrillero han negado esta afirmación. Los carros bomba fueron una de las tácticas más violentas y aterradoras empleadas por el cartel de Medellín durante la década de 1980 y principios de los 90. Estos ataques consistían en Eso fue lo detonar del vehículos DAS. cargados con explosivos en zonas urbanas con el objetivo de generar Cuando caos, explotaron el sembrar DAS, el terror en la cuando población y explotaron presionar al gobierno también colombiano para que el tiempo desistiera para de la matar extradición. El uso de carros bomba al alcanzó su presidente, punto al máximo presidente, entre sí, al presidente 1989 y del tiempo, 1993, durante la al llamada dueño. narcoguerra o guerra del narcoterrorismo. Escobar y su cartel emplearon esta táctica para desafiar directamente al O sea, gobierno del el carro presidente iba César Gaviria, lleno, quien lleno, apoyaba lleno de firmemente explosivos. la extradición de los capos Volvía del mierda lo que narcotráfico. tuviera alrededor. Estos ataques no solo Mane, weón, provocaron numerosos todas esas personas, marica, que iban en su día a día normal a trabajar o a estudiar o simplemente iban pasando por ahí y tenga, les explota un carro y hasta ahí llegaron. No, ñero, muy hijueputa también. O sea, ese lado sí es muy hijueputa. víctimas, sino que también crearon un clima de miedo permanente en las principales ciudades de Colombia, impactando profundamente la vida diaria de la población. Se estima que más de 1000 personas perdieron la vida a causa de este brutal método, sin contar 1000 los miles de personas. heridos que dejaron este tipo de atentados.
Guillermo Cano fue un destacado periodista colombiano y director del periódico El Espectador, El Espectador, reconocido qué por pena, su no el valiente Tiempo. labor de investigación y denuncia del narcotráfico en Colombia. Su incansable lucha contra los narcos tuvo un impacto significativo, logrando impedir que Escobar ingresara en la política colombiana, especialmente al exponer una Eso es fotografía del otra cosa, capo ¿no? cuando fue arrestado. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado donde Pablo Escobar hubiera llegado a entrar en la política? Perro, muy hijo de puta también, o sea, ahí sí ya, o sea, no es difícil hasta imaginárselo, ¿no? O sea, es difícil sacar hipótesis de lo que hubiera podido haber pasado. Por posesión de drogas, la cual apareció en primera plana de El Espectador. A medida que Cano intensificaba sus denuncias contra Escobar y sus aliados, estos comenzaron a verlo como una amenaza que Ey, debía perdón muchachos, perdón. También es que estoy un poquito cansado. Mi día libre y lo dedico todo el día a esto. Vamos a seguir viendo el video, pero quiero mirar una cosa. Quiero mirar, pille, vamos a probar algo. Vamos a probar algo, como por probar algo diferente. Vamos a utilizar ChatGPT. Y le vamos a decir, va- no, pero yo no le pedí un resumen. En su apogeo, Escobar controlaba 80% del tráfico mundial de cocaína, acumulando una fortuna estimada en 30.000 millones de dólares. Vamos a pedirle dos hipótesis. ¿Cómo se dice eso? ¿Como un poder político? Valga la redundancia. A ver qué dice. Le dije, ¿podrías darme dos hipótesis de qué hubiera pasado si Pablo Escobar hubiera alcanzado un poder político o en el caso más hipotético la presidencia de Colombia? Hipótesis uno: consolidación de un narcoestado. Si Escobar hubiese alcanzado la presidencia de Colombia, su gobierno probablemente habría consolidado un narcoestado donde las instituciones políticas, económicas y sociales estarían al servicio de su cartel y de los intereses del narcotráfico. Control total del Estado. Escobar habría utilizado su poder político para eliminar cualquier oposición, controlando fuerzas militares, judiciales y legislativas a su favor. Las instituciones del gobierno serían infiltradas y dirigidas por aliados del cartel de Medellín. Expansión del narcotráfico internacional. Con protección estatal, el tráfico de cocaína habría aumentado exponencialmente, asegurando su dominación global y controlando rutas clave en América Latina y Estados Unidos. Escobar podría haber forjado alianzas con otras organizaciones criminales internacionales y gobiernos corruptos, desigualdad y coacción. Mientras la élite del narcotráfico viviría con lujos, la población más vulnerable seguiría siendo explotado o mantenía bajo un sistema clientelista. Clientelista, nunca había escuchado esa palabra. El dinero del narcotráfico se utilizaría para comprar la lealtad de sectores pobres con programas sociales populistas como las viviendas y canchas deportivas que ya había financiado. Conflicto internacional. La presión de Estados Unidos y otros países habría aumentado considerablemente, quizás llevando a Colombia a un aislamiento diplomático o a una intervención militar extranjera similar a lo ocurrido con Panamá y Manuel Noriega en 1989. El gobierno de Escobar habría sido un factor clave en el auge de la guerra contra las drogas a nivel global. Hipótesis 2: un régimen autoritario y violento, represión y terror político, economía dependiente del narcotráfico, que generaría una falsa prosperidad que beneficiaría solo a ciertos sectores mientras se destruirían industrias legales. Hiperinflación, corrupción y el lavado de dinero habrían sido problemas constantes. Escalada del conflicto interno, legado de Estado fallido, resumen general.
En ambos casos, un gobierno encabezado por Pablo Escobar habría generado consolidación del narcotráfico como actividad económica principal, violencia sistemática para mantenerse en el poder, rechazo internacional y riesgo de intervención externa y desintegración de las instituciones democráticas. Escobar, aunque carismático y populista en ciertos sectores, carecía de la visión para gobernar un país de manera sostenible, por lo que su ascenso al poder habría asumido a Colombia en un periodo oscuro de autoritarismo y dependencia del crimen organizado. ¿Sabe qué me gustaría saber? La fortuna de Pablo Escobar alcanzaba para pagar la deuda externa de Colombia en ese momento. Creo que sí, creo que incluso eso sale en la serie. En su apogeo, década de los 80, la fortuna de Pablo Escobar se estimaba en 30.000 millones de dólares según la revista Forbes. Gran parte de su riqueza provenía del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Aunque esta cifra es impresionante, es imposible recordar que su fortuna era difícil de calcular con precisión debido a la naturaleza ilícita de su negocio. Deuda externa actual de Colombia, 194.000 millones de dólares. Comparación y conclusión. Ajustado por inflación. 30.000 millones de dólares en 1985 equivaldrían aproximadamente a 80-90.000 millones de dólares en 2024. Seguiría siendo menos de la mitad de la deuda externa actual de Colombia, pero perro, yo creo que por ahí un 40% alcanzaría a cubrirlo. Porque si la deuda es 194.000 millones de dólares, ese marica tenía 90.000 millones de dólares, en este momento tendría 90.000 millones de dólares, si con la inflación y todo eso. O sea, tenía la fortuna para cubrir el 40%. Bueno, pero quiero preguntarles. Haz la comparativa con respecto a la deuda externa de Colombia para esa época. En los años 80 la deuda externa de Colombia se situaba alrededor de 14.000 millones de dólares. O sea que la fortuna de Pablo Escobar duplicaba la deuda externa de Colombia en ese momento. En teoría, Pablo Escobar podría haber pagado toda la deuda externa del país con su riqueza personal y aún le habría sobrado una cantidad considerable. ¿Considerable? ¡Ja, perro! 16.000 millones de dólares si le hubieran quedado si el vago hubiera pagado la deuda externa de Colombia. Si hubiera utilizado su dinero para rescatar al país, podría haber saldado la deuda externa por completo, lo cual habría sido un hecho sin precedentes en la historia económica mundial. Este hecho es una de las razones por las que Escobar utilizaba esa idea como un gesto populista, prometiendo pagar la deuda externa como una manera de ganar simpatizantes en sectores vulnerables y debilitar la autoridad del Estado colombiano. Qué gonorrea, ¿no? Eso también muestra que Colombia cada vez está más endeudado. O sea, somos un país que cada vez se va a endeudar más y vamos a terminar en la mierda. Pero bueno, ya sabemos que Pablo Escobar pudo haber pagado la deuda externa de Colombia fácilmente. 2 veces la pudo haber pagado en ese momento. Increíble, ¿no? A mí me parece increíble, la verdad. A ser eliminada. Su último editorial, titulado "Se le agó la fiesta a los criminales", en referencia a la reactivación de la extradición Bueno, pero por todo parte esto ya lo del sé. presidente Virgilio Y todo el mundo ya lo Barco, sabe. marcó su sentido. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. ¿Qué hablan acá? Luis Carlos Galán fue un La destacado muerte político de Luis Carlos colombiano y Galán, candidato a la presidencia. Ya también todo el mundo lo sabe. Algo que es esa mierda. Álvaro Ortega, reconocido árbitro del fútbol colombiano, fue asesinado el 15 de noviembre. Ni para qué ver eso. Ni para qué ver eso. Ahorita que Nacional quedó campeón, ni para qué ver eso. Ni para qué hablar del tema. Vamos a buscar.
El top 10 lujos debe existir de Pablo Escobar. Número 10. La Hacienda Nápoles. Esta fue la propiedad y casa más icónica del también llamado... Ey, ¿ustedes pueden creer que yo no conozco la Hacienda Nápoles? No la conozco. El día que la conozca voy a hacer un stream. El día que yo conozca la Hacienda Nápoles voy a hacer un stream en la Hacienda Nápoles. De ley. Porque no la conozco. Tengo que ir. Tengo que ir. ¿Cómo así? ¿Todo esto es la Hacienda Nápoles? Tortolo. Vamos a ir con Google Earth hasta la Hacienda Nápoles. Vamos a ver si la encuentro. Trataré de hacerlo lo más rápido posible. Bogotá, Medellín. Pero no era como tal Medellín, era... ¿Cómo es que es? Espere. Ok, está Medellín para la derecha. Puerto Boyacá, o sea, debe estar para acá. Guatapé, Río Negro. ¿Qué es lo que queda cerca? Córcona, Puerto Triunfo. Guatapé, Puerto Triunfo. Doral, Nápoles. Parques temáticos Hacienda Nápoles. Ok. Ok. Marica, es increíble que yo no conozca la Hacienda Nápoles. Qué pelle. Vamos a verlo así en 3D. O sea, la Hacienda Nápoles es todo esto. Mirador de hipopótamos. Taquilla Parque Hacienda Nápoles. Congo Atracciones Mecánicas. Antigua pista. Marica, eso es una puta locura, huevón. Cocodrilos, elefantes, atracciones acuáticas, helipuerto, aventura jurásica. ¿Pero dónde está la casa? ¿Esta es la casa? Vamos a ir allá. ¿Cuál era la casa? No entiendo. No sé cuál es la casa. A ver, aventura jurásica. ¿Cómo es? Uy, perro, eso es demasiado grande. O sea, cubre todo esto. Esta es la entrada. Vamos a la entrada. Bienvenidos a la Hacienda Nápoles. Estoy impresionado, la verdad. Estoy impresionado. Y la cárcel allá al ladito. Dígame. Parque temático, taquilla. Pero ¿cuál era realmente la casa donde él pasaba el tiempo? Ok. Ok. Yo la verdad no sé, weón. Me toca ir allá, me toca hacer el stream. O sea, ya es una necesidad hacerlo. Ya es una Rey de la necesidad hacerlo. cocaína.
y posteriormente se convirtió en un parque temático muy popular entre las familias colombianas. Imagínate, la extensión de dicho lugar era de 3.000 hectáreas. Contaba con 27 lagos artificiales, 3 zoológicos con un total de 1.500 animales, 2 pistas de aterrizaje para helicópteros, un parque jurásico con réplicas a escala, 10 lujosas casas además de la principal, y por si esto no fuera suficiente, también con la pista de motocross más grande de América Latina. Número 9. Dinero como alimento para las ratas. Se estima que la fortuna de Pablo Escobar La pista de motocross más grande de América. Ese pirado no era normal. rondaba O sea, no los era normal. 25.000 millones de dólares, y como era tanto su dinero, optaba por esconderlo en las paredes de sus múltiples casas, en macetas, y hasta cavaba hoyos en el patio para enterrarlo. Lo impresionante aquí es que mayormente perdía el 10% de ello porque las ratas se comían los fajos de billetes y otros tantos se echaban a perder por la humedad, sin mencionar los $2.500 al mes que gastaba en ligas para mantener ordenado su dinero. Número 8. Las empleadas domésticas parecían modelos. Según diversas fuentes, absolutamente todas las mujeres que trabajaban para el señor Escobar en la hacienda Nápoles recibían cursos de maquillaje, se hacían manicure, pedicure y usaban ropa a la medida y especialmente hecha para ellas. Era un requisito lucir siempre bellas. Y claro, su esposa Victoria Eugenia Vallejo, conocida como Tata, no se podía quedar atrás, por lo que todos los días tenía un maquillista y estilista personal que la dejaba radiante. Número 7. Su propia isla. Este capo de la mafia compró un avión exclusivo para transportar casi $100 millones por viaje. Para completar su estrategia, Pablo también adquirió una isla que servía para que el avión llegara y cargara combustible. Aunque claro, la isla también era un extraordinario escape paradisíaco para él y su familia. Número 6. Avión exclusivo para transportar flores. Además de la hacienda Nápoles, otra de sus propiedades más conocidas era el edificio Mónaco en Medellín, en donde disfrutaba de un lujoso penthouse de 1.700 metros cuadrados. Estoy sin palabras, weón. O sea, yo ya sabía todo esto, pero cada vez que uno lo escucha, cada vez es más impresionante. No sé por qué cada vez es más impresionante. Digamos, lo de la isla no me acordaba. Es muy lámpara tener una isla. Tener una isla es muy lámpara. Pero, uy, no. Resulta que Pablo amaba decorarlo con flores. Sin embargo, estas eran traídas diariamente desde Bogotá en un avión privado para que siempre lucieran frescas. Como dato curioso, en este mítico penthouse, Pablo tenía un cuarto secreto donde presuntamente torturaba a sus enemigos en completa paz. Cabe destacar que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mencionó que demolerán dicho edificio y construirán un parque en honor a las víctimas del cártel de Medellín. Número 5. Escobar y sus antojos. Si a Pablo se le antojaba venir a México exclusivamente a comerse unos tacos, sencillamente volaba para saciar su antojo. De hecho, viajaba a cualquier país solo para comer si quería. Eso sí, también era muy consentidor con sus familiares, ya que se los llevaba de paseo a donde ellos escogieran. Por algo era llamado el tío Pablo favorito. Número 4. Explosivas fiestas decembrinas. El señor Escobar Severo. no solo se limitaba a jugar con luces de bengala, sino que él gastaba hasta $50.000 en gigantescos contenedores de pólvora y diversos fuegos artificiales para divertirse con su familia y empleados. Y como menciona su hijo Juan Pablo, gran parte de todo eso sobraba y quedaban muchas cajas sin abrir, algo que claro no le importaba. Número 3. Fiestas y sorteos de lujo. Al señor Escobar y a su esposa Tata les encantaba despilfarrar dinero en fiestas. Según su hijo Juan Pablo, contrataban sastres y modistas para que fueran directamente a la casa de todos los invitados y les confeccionaran un traje alusivo al tema de la celebración. También, en los cumpleaños de sus hijos, Perro es una vida muy rockstar. Es una vida muy rockstar, la verdad. A mí me gusta, weón. Yo en algún punto de mi vida tengo que lograr ese estilo de vida. Pues de pronto, obviamente no al mismo nivel, pero algo así. Este es un nivel Excelsior, es un nivel muy con sus jueputa. sobrinos, Pablo rellenaba las piñatas con miles de dólares en vez de dulces. Y para los adultos, realizaba sorteos con valiosas obras de arte valoradas en miles de dólares y de reconocidos artistas internacionales como Salvador Dalí, Pablo Picasso o Fernando Botero.
Número 2. Los regalos de su hijo. Juan Pablo Escobar tenía 16 años cuando mataron a su papá en 1993. Sin embargo, durante los años anteriores, recibió toda clase de extravagantes e invaluables regalos. De hecho, en su libro Pablo Escobar, mi padre, él mismo cuenta que cuando cumplió 11 años, ya tenía una colección de cerca de 30 motos de alta velocidad y 30 motos de agua. También amaba la colección de autos de su padre, entre los que se encontraban vehículos de marcas como Porsche, Mercedes-Benz, Cadillac y Rolls-Royce, y algunos de estos fueron de sus regalos más codiciados. A los 13, su padre le regaló un jugoso departamento de soltero con una habitación con espejos en el techo, un bar con diseño futurista, muebles con piel de cebra en la sala, y uno de los obsequios más simbólicos fueron las cartas de amor que Manuelita Sáenz, heroína de la independencia de América del Sur, le escribía al presidente de la llamada Gran Colombia, Simón Bolívar. Número 1. Él mismo ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ese marica tenía las cartas de Manuelita Sáenz. construyó la cárcel donde lo encerraron. En 1991, Pablo Escobar llegó a un acuerdo con las autoridades colombianas para no ser extraditado a Estados Unidos. En él, se estipulaba que Pablo iba a construir su propia cárcel para cumplir su condena y pagar sus crímenes. Y así fue como lo hizo. Escobar construyó una prisión de superlujo que parecía complejo vacacional a la que llamó la Catedral. Su celda era una amplia habitación tipo todo es muy bunker lámpara, con todas todo las es muy comodidades lámpara, o sea, posibles, todo. sin mencionar que desde ahí operaba el cártel de Medellín. También tenía una discoteca, sauna, un cuarto para jugar billar y todos los finos muebles de la cárcel eran importados desde Italia. En la catedral estuvo preso durante poco más de un año viviendo entre fiesta, trabajo, diferentes eventos deportivos y toda clase de atrocidades. Perro, mucho que pensar, ¿no? O sea, qué nivel. Qué nivel. Impresionante, muchachos. Haga las cosas bien y ya. Haga las cosas bien y esfuércese por lo que quiere. Y consíganlo. Todo el mundo está en la misma. Es muy loco, weón. Tanto billete que tuvo Pablo Escobar fue demasiado. Demasiado. Sí, el marica se lo disfrutó. Se lo disfrutó. Fiestas. Perro, no hay nada como un diciembre en Colombia con $50,000 en pólvora. Si eso se gastó en pólvora, imagínense cuánto se gastó en trago, comida, todo. Una fiesta así se aguanta. Una fiesta así se aguanta. Muchachos, este es el video de los 10 lujos más absurdos de Pablo Escobar de Badabun. Espero que les haya gustado, espero que la hayan pasado bien. Me voy a desconectar un rato, ahorita vuelvo a aprender más tardecito, yo creo que aproximadamente en una hora y media. Voy a estar jugando It Takes Two con Gaby. Vamos a probar, nunca lo hemos jugado, ya lo instalé. Entonces vamos a jugar un rato It Takes Two, que es un juego para jugar como así en pareja. Entonces los que se quieran conectar, bienvenidos. Y nada, cuídense mucho, chao, estamos hablando, nos vemos ahorita.